En el día de ayer, señoras y señores, fue aprobada. Eso sí, con 37 modificaciones, la ley de extinción de dominios en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar sobre las repercusiones legales de esta aprobación y los cambios, y lo hacemos con el jurista Eduardo Tavares, a quien nos complace recibir nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, qué gusto tenerlo por aquí otra vez. Saludos Miralba, saludos Pinky, saludos Edwin, a los demás oyentes. A su orden. 37 modificaciones. A eso no pude llamarle un buen remiendo. Muy rápido, correcto. ¿Cómo pasa eso? En el Senado se aprobó de manera muy llana la ley, de manera muy marco modelo de lo que propuso el Gafi para Latinoamérica. Entonces, como eso vino así tan crudo, que no se adaptó a la realidad social jurídico dominicana, pues los diputados tuvieron que hacer una verdadera cirugía para adaptar esa ley muy novedosa, con figuras jurídicas e instituciones que todavía aquí nunca se habían visto y que eran desconocidas, como la retrospectividad, como el principio de mala fe, y obviamente que los diputados tuvieron que, dentro de esas 37 modificaciones que usted bien señala, que de manera principal quitar todo lo que tiene que ver con esos aspectos de retrospectividad, del principio de mala fe y de ejecuciones, sobre todo de sentencias del extranjero que ordenaran el decomiso de bienes aquí de ciudadanos dominicanos. Esos fueron dentro de los principales puntos que lo podemos desarrollar, que los diputados tuvieron a bien modificar en esta ley de extinción de dominio. Había sido una ley muy criticada por todos los sectores sociales y también de la oposición, y lo que más ha extrañado es que todas estas modificaciones, que no fueron pocas precisamente, resulta que generó un voto prácticamente total de todos los que fue unánime la votación. ¿Eso hace que podamos confiar más en lo que ha quedado después de todas estas modificaciones, o vamos a tener que estar igual de atentos? Muy bien, sí. Lo que pasa es, vuelvo y repito, esta es una ley que rompe, yo incluso le he denominado una ley que refunde el Estado dominicano. Óigame bien. Eso, son palabras mayores. Sí, una ley, y voy a escribir sobre eso también, y es bueno que ustedes ya desde ahora tengan esa primicia. Esa ley refunde el Estado dominicano. ¿Por qué? Porque esa ley pretende, y así ya va encaminada, la tenemos ya casi muy cerca de ser cierta, tiene el objetivo de anular todas las negociaciones que tuvieron un origen ilícito. No tiene que ver con funcionarios ni políticos, es con todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos y dominicanas, no importando desde la fundación misma del Estado Dominicano hasta el día de hoy. Es decir, que esa ley entiende que si hubo un hecho ilícito, esa transacción nunca pudo haber sido consolidada en el tiempo. O sea, te quiero decir, nunca pudo haberse cerrado esa negociación como tal, y ellos, o sea, los fiscales, que tendrán el monopolio de perseguir los bienes de quien sea político, sea empresario, sea artista, sea deportista, de quien sea, y finalmente tener el decomiso. El decomiso significa la propiedad a nombre del Estado dominicano. Entonces, digo esto porque, fíjense ustedes, cuando ajusticiaron al tirano Trujillo, todos esos bienes del tirano, pues fueron decomisados en favor del Estado mismo, de los Estados Dominicanos, y habían tantos bienes, propiedades de él personalmente y de su familia,
la familia Trujillo, que nunca se le hizo un proceso penal y que terminara con un decomiso de esos bienes en favor del Estado. Sin embargo, eso funcionó y se aplicó así, porque se entendía que habían sido obtenidos fruto de esa dictadura de fáctica en la que siempre se manejó Trujillo. Y entonces tendríamos que revisar todo lo que se hizo del primer día, del primer centavo de la fundación de la República hasta el día de hoy para determinar si fue o no fruto o destino de un hecho ilícito. Entonces es una ley, como hemos dicho, que tiene un alcance ilimitado en el tiempo, tanto de forma retrospectiva, o sea, con efectos anteriores a la promulgación cuando se dé la ley, y como posteriores también a eso. Entonces, en ese marco fue que los diputados restringieron ese tiempo a 20 años. O sea, los senadores lo aprobaron de manera indefinida. Ahora los diputados le dijeron, bueno, esa revisión, vamos a decir así, retrospectiva en el pasado, va a tener que ser hasta 20 años, que es el plazo máximo de la prescripción. Pero aún así, lo que se perseguía, como digo en el principio, es mirar 20 años a partir de que se descubra es ilícito, a partir de que se determine de que una propiedad fue adquirida con fruto del narcotráfico, con fruto del lavado de activos, con terrorismo, con evasión fiscal, con todas esas figuras que van normalmente en contra del patrimonio del Estado mismo. Es una, vamos a decirlo así, es una confesión que hace el Estado Dominicano en cuanto a que tiene necesidad de combatir la criminalidad a cualquier costo. Y esta ley es buena, sin embargo, podemos decir que lamentablemente la persecución penal por parte del Estado Dominicano hasta el día de hoy, con esa ley, cuando se apruebe, ha dicho que no pudo combatir la criminalidad, no pudo combatir a los que cometían crímenes y delitos en contra del Estado y decomisar esos bienes. Y tuvo entonces que aprobar esta ley de extinción de dominio para que, olvidándose de un proceso penal, perseguir estos bienes de todos aquellos que cometan hechos en contra del patrimonio del Estado Dominicano, y donde finalmente quien sea el beneficiario sea el mismo. Entonces, esa es la grandeza, ahora mismo, la necesidad que los estados que tenemos o que vamos a tener esa ley tengan realmente ya el imperioso llamado de los grupos financieros en cuanto a garantizar el patrimonio, que sea un patrimonio lícito y que no sea fruto de hechos delictivos. ¿En qué quedó el tema de la retroactividad famosa? Sí, es lo que acabamos de explicar. La retroactividad famosa, entonces, los diputados la pusieron a 20 años, o sea, la cortaron. No la dejaron de manera indefinida. Pero, o sea, ahora si esta ley se promulga, se podrían auditar las propiedades de ahora hacia 20 años hacia atrás, o a partir de ahora. Hasta el 2002. Hasta 20 años hacia atrás. O sea, pudiéramos empezar a partir de la promulgación de esta ley a perseguir los bienes supuestamente ilícitos desde el 2002 hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Y qué tribunal se encargaría de hacer eso? ¿Cómo sería la operatividad de esta ley? Se ha designado, fíjense bien, no es un proceso penal, ni civil,
ni administrativo, tiene su propia autonomía. Bien, o sea, no hay que esperar una condena penal por lavado, no hay que esperar una condena de evasión fiscal por un tribunal tributario. Tiene su propia autonomía esta ley. Y los tribunales que se han designado para conocer estos procesos son la Cámara Penal de las Cortes de Apelación de cada departamento judicial, o sea, de cada área determinada por ley, para que conozca estos casos. Eso así, porque lo más parecido, para que los jueces se familiaricen con el tema, son los jueces penales, porque van a determinar la licitud o no de un hecho. Entonces, como los jueces penales son los que están llamados normalmente por ley y por atribución a conocer estos hechos penales, se ha determinado entonces que los jueces en atribución de extinción de dominio conozcan estos casos. La Cámara de Diputados entonces modificó este concepto de que los jueces o los tribunales no se llaman de extinción de dominio, sino de control y garantía. Ahora es la modificación que pasó ayer, que los tribunales se van a llamar de control y garantía. Vamos a decir, de control de la legalidad de los procesos de licitud en que intervienen las partes. Entonces, perdona que pregunte, porque hay mucha gente que, como yo, supongo que desconocen cierto tipo de cosas. Vamos a ver, para que se aplique esta ley no es necesario que el inculpado o haya otra persecución, por ejemplo, por un delito de corrupción, sino que este organismo pudiese perseguir a una persona o ponerla bajo investigación porque simplemente duda de dónde ha sacado eso que tiene como patrimonio. Es así, es independiente. Es completamente independiente. O sea, por ejemplo, yo mañana estoy a cargo de esa institución que va a regir todo eso. Sí. No sé si será la Procuraduría o qué es me imagino que será un departamento no sé, bueno, cómo funcione. Y de repente empezamos a ver que Miralba tiene una casa aquí, una casa allá, que más joyas, cambia de carro y anda en un Bentley, que Roberto Cavada tiene un palacete en la Toscana, que empieza a levantar cierto tipo de sospechas y le ponen el ojo, lo investigan y pudiesen ya empezar a trabajar con un proceso. Simplemente hace falta eso. Así es. Es independiente, aunque pudiera llevarse también de manera conjunta, pero solamente ante la denuncia o la sospecha del Ministerio Público, de un fiscal, de que esos bienes, propiedad, sea mobiliario, sea inmobiliario, sea inversiones, de dinero, certificado de acciones, lo que sea, cualquier tipo de propiedad, sea tangible o intangible, donde el Ministerio Público entienda que hay un origen ilícito de los mismos, podrá ser perseguido independientemente de que el afectado tenga otro caso abierto, por lo que sea, tenga o no tenga, o no sea juzgado previamente como por la ley de lavado o por otro hecho penal.